Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Alza tus manos en todo lugar y Adórale por tu obra en mi vida. Levanta hoy tu cántico, Señor, yo quiero levantar mi voz, y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dile al Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres el Señor de mi corazón. Una nueva canción de amor. Señor, tu cántico. A él, Solo tú eres digno de adoración. Yeah, yeah, yeah. No hay otro, no hay otro. Bueno, excelente alabanza y adoración de uno de los mejores salmistas de unos años atrás, de los primeros que también comenzaron con Marcos Witt, que lastimosamente cayó en adulterio y se le acabó el ministerio. Entonces
una de las alabanzas más lindas que él pudo interpretar fue esta de Dios es grande, y hoy quería traérselas a todos ustedes para que la cantáramos juntamente. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente aquí en esta oportunidad, ya diciembre 2024. Estamos casi ya llegando a la recta final de este año. Ha sido un año de muchas experiencias, de muchas digamos enseñanzas. Entonces bueno, hoy vamos a centrarnos en esta palabra. Permíteme acá. Shalom, shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, que es el nombre con el cual nos han conocido durante todo este tiempo. Nos encontramos aquí en Prédicas Directas al Corazón en el canal de YouTube. Bienvenidos a todos hoy nuevamente con el segundo episodio de qué es una limosna y qué es una ofrenda. Ya vimos en el primer episodio el diezmo, las 3 diferentes formas de diezmar, la Biblia que dice en Malaquías 3:10, que es nuestro texto base con el que arrancamos este episodio número 1, este es el 2, así que bueno, a todos bienvenidos. Voy a orar para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra de revelación para que yo pueda fluir y pueda enseñar conforme el Espíritu Santo me vaya dirigiendo en esta hora. Padre eterno, yo te doy gracias por esta audiencia, gracias por todo lo que estás haciendo con mis hijos, con mi familia, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, gracias porque más son las cosas que tengo que agradecerte que las cosas que pedirte. Muchas gracias por todo lo que haces con mis hijos, gracias por los nuevos suscriptores, gracias por estas prédicas directas al corazón. Sígueme usando de manera poderosa, y a mi hijo Ezequiel Isaías. Hoy te pido que refrenes mi lengua si voy a decir algo que no viene de ti, solamente que salgan palabras de vida eterna y la palabra del consejo, la instrucción que viene de la Biblia. Gracias Padre eterno por todo lo que me has dado hasta el día de hoy, y dame ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia divina, poder, denuedo, autoridad, discernimiento, que me des, Padre Santo, la palabra profética más segura que es tu palabra profetizada en la Biblia. Gracias Padre eterno, y mientras estoy aquí te pido que guardes a mis hijos, a mi familia, a mi vida. Las instalaciones a donde nosotros estamos grabando sean cubiertas con la poderosa sangre del Señor Jesucristo por el oriente, occidente, norte y sur, por dentro y por fuera de las instalaciones. Y gracias por todo lo que haces en mi vida, y gracias por todo lo que harás. Gracias. Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quedo bajo tu guianza para enseñar. Amén. Muy bien, entonces ya con esa oración de rompimiento y poder, déjame aquí, yo me hago un poquito más como cerquita, para poder ya tener como una comodidad para hablar. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esa ofrenda que es. Vamos a hablar acerca de la limosna, porque en el primer episodio no se pudo hablar de ese tema, porque el tiempo pues no alcanzó, pero hoy lo vamos a continuar. Entonces, ¿qué es una limosna? ¿Qué es una ofrenda? Vamos a hablar acerca de varias historias en la Biblia de personas que dieron ofrendas, que dieron limosnas. Hoy lo vamos a entender cuál es la diferencia. Vamos a estar basándonos en, como siempre, Malaquías capítulo 3:10, donde el Eterno le dice al pueblo: ustedes todos me han robado. Y la gente dirá: ay, pero yo no le he robado nunca a Dios. Pero bíblicamente ya te lo voy a mostrar. Déjame yo. Y vayamos a Malaquías 3:10, que va a ser nuestro texto bíblico con el cual vamos a enseñar esta palabra. En Malaquías 3:10, que es una de las palabras que más se predican en la iglesia cristiana, dice así. Malaquías 3:10. Dios juzgará a su pueblo. Y en el versículo 10 dice, pues yo quisiera es que lo leyéramos desde el principio, pero cada uno lo va a estudiar en casa. Sí, yo me voy a centrar en el versículo 9 y 10. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo. A todos ustedes, también como nación. O sea, como nación, una nación es una persona. Versículo 10.
traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Dice acá en esta versión, lenguaje actual. 11:12. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Entonces leí desde el 9, 10, 11 y 12. Y sigue un poquito más ahí, pero yo me voy a centrar en esos versículos 3, 9, 10, 11, inclusive el 12. Malaquías 3, 9 al 12. Entonces, vamos a hablar de Lucas también. Vamos a hablar en Lucas capítulo 21. Vayamos a Lucas capítulo 21, ahí más adelantico. Permíteme, me voy a tomar aquí un capuchino de vainilla que traje. Capítulo 21 de Lucas y versículo 1. La ofrenda de la viuda pobre. Poor, como se dice en inglés. Wow, está demasiado rico. Entonces dice así, no lo voy a leer todo porque es un capítulo bien largo. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían, dice, dinero en las cajas de las ofrendas. Versículo 12. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Versículo 4. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, ahí vemos una gran diferencia entre ofrendar y dar. Y vamos a iniciar primeramente con ya habíamos hablado del diezmo. Personas quedaron con preguntas, entonces me decían, Pati, entonces ¿dónde llevo mis diezmos? ¿A qué iglesia, a qué lugar? Porque hay gente que va a 2 y 3 iglesias diferentes, entonces en todas partes recibe la palabra, pero no saben cuál de todas debe dar el diezmo. Entonces, por ejemplo, si una persona se alimenta de estas prédicas y siempre está escuchando este ministerio y ha aprendido, ha madurado, ha entendido la palabra, ha cambiado, entonces esta vendría siendo tu iglesia en línea. UNBJ, Prédicas Directas al Corazón, porque aquí se te está dando el pan de la palabra de Dios. Entonces en ese caso tú te estás alimentando de este ministerio y este ministerio te está alimentando a ti, entonces esos diezmos tendrían que venir a este ministerio. Es un ejemplo. Pero por ejemplo, si tú vas a una iglesia y ahí has recibido sanidad, restauración, liberación, la palabra, las prédicas, te han cuidado con la palabra y tú siempre has estado ahí, ese es el lugar correcto para llevar tus diezmos, que es la 10ª parte de todo lo que ganas económicamente en dinero. Pero si por ejemplo tú vas a 2 y 3 iglesias, pues obviamente el Eterno te pondrá en tu corazón en cuál de esas 3 iglesias a donde tú vas en diferentes tiempos debes dar ese diezmo. Por ejemplo, a mí el Eterno me pone que yo ofrende o que diezme o que entregue cosas a un determinado ministerio, y Él pone eso siempre en mi corazón, solo con ese ministerio. Es porque Él me está guiando que ese ministerio necesita de las ayudas y yo voy a ese ministerio, ofrendo, diezmo, doy de lo que el Eterno me ponga, ¿sí? Entonces por obediencia, no por obligación. No hay nada más lindo que dar por obediencia, no por obligación, porque la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza.
Pero por ejemplo, una persona nació espiritualmente en una iglesia, esa persona siempre ha estado ahí. Entonces esa es su iglesia base, esa es su iglesia madre, esos son sus pastores básicos o base, o sus pastores padres, que pudiéramos también decir, que lo cuidan o la cuidan a ella o a él. Entonces esos diezmos siempre deben ir y esas ofrendas allá. Entonces el diezmo es la 10ª parte de tu sueldo, de lo que ganes de tu negocio, de lo que entra de plata a tu bolsillo. Es la 10ª parte es apartada exclusivamente para Dios y no puedes tomar ese dinero para hacer nada diferente a entregarlo en el ministerio donde el Eterno ya haya puesto en tu corazón que lo hagas. La ofrenda es cuando tú das algo más que te nace de tu corazón, que tú dices, voy a regalar al ministerio que veo que necesita, por decir algo, una pantalla. Voy a regalar la pantalla nueva. No son cosas de segunda, ni cosas dañadas, ni cosas utilizadas, sino para la iglesia tiene que ser lo mejor y lo más excelente. Entonces tú llevas estos regalos a la iglesia nuevos, con factura, por si hay que cambiar alguna cosa. Así se dan las cosas nuevas, con excelencia. Esa es una ofrenda. Pero por ejemplo, si tú ves que la iglesia o el ministerio necesita un local más grande, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, si Dios te pone en tu corazón y tú tienes terrenos o unas casas o varias casas, y Dios te pone que regales un lote, una propiedad para el ministerio, para que se expanda, para que crezca, para que esté más, como se dice, amplio, esa es una ofrenda. O sea, algo que tú das, que te nace del corazón. No hay nada peor que nos obliguen a hacer las cosas y que nos digan que tenemos que hacer esas cosas, porque cuando a nosotros nos obligan a hacer las cosas, resulta que todo lo que sea obligado, como se sintió Caín al dar la ofrenda, él sentía carga, él sentía que era una obligación darle los primeros frutos de la tierra, de cada cosecha, al Eterno. También se puede dar el diezmo de las cosechas. Por ejemplo, si tú tienes una finca y la finca tú le siembras tomates o le siembras diferentes frutos o lo que haya en los árboles, todo lo que salga primero, también hay un diezmo de las cosechas. Se llaman las primicias, los primeros frutos de un árbol. Entonces, por ejemplo, si tú ves que el Eterno te pone a ti que ofrendes o que diezmes o que ayudes, Él pone el querer como el hacer en nosotros, primeramente. A nosotros nadie nos tiene que obligar ni nos tienen que imponer, porque cuando hay imposición y cuando hay obligación, la gente hace las cosas porque se siente obligada, no porque realmente le nace en su corazón. Entonces esas ofrendas el Eterno no las recibe, porque son las mismas ofrendas que dio Caín, que las dio con mala gana, con mala voluntad, sin querer, obligadamente, con desamor, con desaprobación y con rabia. Entonces por eso Dios, cuando Caín les llevaba las ofrendas, como Él conoce nuestro corazón, Él veía que el corazón de Caín no daba con amor, sino con resentimiento y con odio. Entonces el Eterno no recibía nada de eso, pero las de Abel sí las recibía porque las daba con amor y buena voluntad. Entonces hay personas que me preguntan, bueno, Pati, entonces ¿qué podemos hacer cuando damos esa ofrenda? Darla en silencio. No tienes que, como se dice, tocar tambores y contarle a todo el mundo que tú estás dando una ofrenda, sea grande o pequeña o mediana. Porque si tú le cuentas a los demás lo que tú haces por los otros, o lo que diste, o lo que ayudaste, tu recompensa será esa, que la gente de aquí de la tierra te alabe, pero que Dios no te alabe, porque es como si tú te quisieras ganar los créditos y las recompensas.
La viuda de Sarepta, Primera de Reyes, capítulo 17, 8, 24, también es otra historia. Entonces ya vimos que en Lucas capítulo 21, la ofrenda de la viuda pobre, pero también había otra viuda en Sarepta. Está en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, y ella también tenía un tema de escasez financiero, porque su esposo había muerto y ella se había quedado sola, sin protección, sin economía, y con un hijo, ¿sí? Y es por eso que yo siempre enfatizo, y siempre lo he dicho, y siempre lo voy a recalcar. Permíteme, acá yo me centro un poquito más. Siempre he enfatizado que el hombre tiene que darle a la mujer, a la mujer que le dio hijos, una vivienda, para que si él llega a fallecer, partir o morir, ella no se quede desamparada como la viuda de Sarepta, que se quedó sin casa, sin ahorros, sin comida, sin provisiones, sin sueldo, sin subsidios, sin ayuda, sin pensión. El esposo la dejó desamparada. Para ella no había ningún tipo de protección, ni para su hijo. Entonces podemos decir que ese esposo era una persona desinteresada en su matrimonio y en su hogar, que no le interesaban ni la esposa ni los hijos. Entonces ella se quedó en la miseria, aguantando hambre y esperando morirse con el hijo, porque no tenían sino un poquito de harina y un poquito de aceite, como para hacer una tortica. En esa cultura las torticas vendrían siendo, como en este tiempo, hazte de cuenta, como una especie de arepa. Sí, aquí en Colombia vendría siendo como una especie de arepa. Ella iba a comerse esa arepita con su hijo y esperar morir, porque ya no tenían más nada. Entonces vayamos a Primera de Reyes capítulo 17. Siempre me ha impactado muchísimo esa historia de la vida de Sarepta, porque muestra la condición de un mal esposo, cómo deja desamparada a su esposa y a sus hijos, pero el Eterno nunca deja desamparados a sus hijos, porque Él es un buen proveedor, un buen esposo. Entonces mire que en 17:8 lo que dice: el profeta Elías y la sequía, ¿sí? Y luego una viuda le da comida a Elías en el versículo 8, léanlo todo. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente, imagínense. Entonces la viuda sin plata, sin comida, sin recursos, preocupada, estresada por la situación económica, y le llega una visita, y la visita le dice: dame de comer. Y la viuda pensó: pero si yo no tengo sino para mí, para mi hijo, y ya vamos a morir de hambre. Y lo que estaba haciendo el Eterno era, de alguna manera, a través del profeta, diciéndole a ella: ofrenda, entrega lo que tienes. La otra viuda de Lucas 21 también estaba en la misma situación. Ella solo tenía 2 moneditas y era todo su sustento. También iba a morir de hambre. Entonces, lo que el Eterno muchas veces nos dice son cosas inverosímiles, porque uno dice: no, pero yo cómo voy a entregar esto si esa es mi plata y con eso es lo que yo voy a vivir o comer. Y el Señor dice: entrégame eso. O es como cuando tenemos una plata reservada para, digamos, los servicios públicos, o para el mercado, o comprar los víveres o los alimentos, y que otra persona venga y nos diga: préstame esa plata. Y uno sabe que esa plata es para cubrir esa necesidad, y si la entrego me quedo sin cubrir la necesidad y voy a sufrir. Entonces la viuda pensó: tengo este poquito de aceite, tengo este poquito de harina, y este invitado que me llega me dice que se la dé. Entonces ella amplió su fe y dijo: bueno, lo voy a hacer por obediencia a mi Padre Celestial. Le hizo una arepita, alimentó al profeta. O sea, ella ofrendó de lo poco que tenía al profeta, pero realmente la ofrenda no era para el profeta, era para Dios, porque Dios lo que quería era decirle a ella: tú me das a mí primero y yo te doy a ti después. Es lo mismo, Abraham tuvo que entregar casi a su hijo Isaac como ofrenda también,
ese es otro tema, pero entonces sigamos aquí para no irnos por allí y irnos por allá. Entonces le dijo el profeta Elías a la viuda, ¿qué tienes? Y ella dijo, un poquito de aceite me queda, no me queda nada más. Entonces él dijo, ve y trae todos los jarrones y todas las jarras y todas las ollas y todo lo que tengas para acumular aceite. Y ella fue y pidió prestado a las vecinas, présteme en baldes, présteme en ollas, présteme en vasijas. Y ella puso de ahí en adelante una fábrica de aceite, como un lugar de distribución de aceite, como si uno vendiera aceite para cocinar, porque el aceite se comenzó a multiplicar y se llenaron las vasijas, o sea, ella ya tenía muchísimo aceite para vender y con la plata que ella vendía el aceite, ella pudo sustentarse con su hijo, o sea, sobrevivir y tener un negocio propio. Entonces el Eterno de una sola tortica hizo otro milagro de multiplicación, como lo hizo Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, como hizo en la multiplicación de la gran pesca que hicieron los apóstoles. Entonces en el primer episodio se los hablé, para no irme otra vez por lo mismo. Entonces sigamos avanzando. Entonces ella recibió una multiplicación milagrosa de ese poquito de aceite, que pudiéramos decir que ella tenía 2 centímetros de aceite, un cuartico de aceite, solo le quedaba eso. No hay nada más triste. No sé cuántos de ustedes han vivido en la escasez económica, donde uno no ha tenido casi en la alacena comida, donde uno abre la alacena y no hay nada o hay poquitas cosas, cuando uno abre la nevera y tampoco hay nada, y uno dice, no tengo. No sé a cuántos a ustedes les ha pasado. Para la gloria de Dios, yo nunca he aguantado hambre, pero sé que gente que se ha aguantado hambre dice que es uno de los dolores más fuertes que puede tener un ser humano, que le falte la comida, porque el cuerpo grita de dolor por dentro, porque los órganos necesitan comer para poder tener energía, el cerebro y todos los órganos para funcionar. Entonces dice que la gente que ha aguantado hambre, que los niños cuando se acuestan sin comer lloran mucho, les da mucho dolor en el estómago, porque el cuerpo les está pidiendo el alimento. Entonces vemos que esto aquí era lo mismo. La viuda estaba sola con ese niño, que podemos decir que era un niño pequeño, podemos decir que tenía 4, 5, 6 años, no dice la edad, pero era un niño. Y ella estaba sola y sin protección de nadie, quedó sola. Entonces nosotros sabemos que cuando una persona está pasando por dificultades, obviamente los demás le huyen a la dificultad, y cuando una persona está en un proceso difícil, la gente no se acerca, la gente se aleja. Entonces la persona queda sola y sin protección de nadie. Los únicos que a uno realmente le dan la mano, la mayoría de veces, es la familia. A mí mi familia me dio la mano en mi momento más difícil, cuando también me pasó algo muy parecido a la vida de Sarepta, que también me quedé así como sin saber qué hacer con Ezequiel, y el Eterno utilizó a mi familia y la ha utilizado siempre para ayudarme. Me ayudaron a levantar desde cero, porque yo también quedé en una circunstancia así muy parecida, por el proceso que ustedes ya saben, pues, que les he contado anteriormente. Entonces el Eterno utilizó a mi familia para que ellos nos dieran cobertura a mi hijo Ezequiel y a mí, porque nosotros nos quedamos sin nada, literalmente en ceros. Y para la gloria de Dios ya tenemos todo lo que necesitamos, pero eso fue ayuda de la familia mía. O sea, ellos fueron un puente muy hermoso, y que Dios los bendiga, los guarde, los multiplique y les abunde y sobreabunde en bendiciones espirituales y económicas, porque cuando una persona ayuda a un profeta, ayuda realmente, no a Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros, pero dice la Biblia que el que ayuda a un pobre o ayuda a un profeta, realmente viene una recompensa muy grande. Entonces nosotros con Ezequiel Isaías tenemos ese ministerio profético. Entonces dice que
primeramente la Biblia dice, no le hagan daño a mis profetas. Aquí abajito se los dejo, la cita bíblica. Dice, no le hagan daño a mis profetas, porque un profeta es la voz de Dios. Y segundo, dice que el que le da a un profeta bendiciones, recibe bendiciones también en ese tamaño o en esa dimensión profética, o sea, unas bendiciones muy grandes. Entonces mi familia ha recibido bendiciones grandes por habernos ayudado a nosotros. Eso es real, eso es real. Ha ayudado a Ezequiel y a mí a levantarnos desde cero. Entonces, ¿sabías que la Biblia explica las diferentes formas de dar? Ya vimos las formas diferentes de diezmo. Hoy vamos a ver las diferentes formas de ofrendas y qué es realmente una limosna. Vamos a mirar en primer lugar, todo lo que he dicho anteriormente ha sido la introducción. Entonces, la ofrenda es dar por amor. Nadie me está obligando, nadie me está coaccionando que yo tengo que dar, porque hay gente que a uno lo manipula y le dice, si usted no da, se condena. Si usted no da, se va al infierno. Si usted no da, se va a enfermar. O sea, manipulación, intimidación, meterle miedo a una persona para que haga lo que digamos, pero no por amor, sino por temor, por miedo y por intimidación o amenaza. Eso realmente no es algo que sea de bendición. Caín daba porque él se sentía obligado, pero no era porque él deseaba ofrendar, ni adorar, ni honrar al Eterno. Entonces, cuando nosotros damos una ofrenda, porque desprenderse del dinero o de las cosas económicas o de nuestras posesiones materiales no es fácil. Eso tiene que ser un ministerio. En mi vida personal, yo he tenido, la mayoría de mis amistades son muy generosas porque son personas de mucho dinero y son personas que la mayoría de mis amistades siempre tienen que ver con el tema. Tengo una amiga que el esposo es mayor del ejército. Tengo otra amiga que también, ella es abogada, pero también es policía. Tengo otra amiga que el esposo es, creo que es sargento del ejército también. O sea, como gente que tiene que ver como en esa parte jurídica y con esa parte como de autoridad gubernamental. Y entonces son personas que tienen muchísimo dinero, muchísima comodidad y tienen muchas posesiones y muchas cosas materiales. Entonces son personas generosas y cuando uno tiene esas amistades que son así generosas, esa atmósfera generosa se le pega a uno también, y si uno es generoso y está con otra persona, también uno le transfiere a esa persona esa generosidad, porque acuérdense que las amistades, dice Proverbios capítulo 1, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho popular de Colombia, pero en Proverbios capítulo 1 habla sobre las malas amistades y dice que nosotros no podemos estar rodeados de personas malas, porque las malas influencias o las malas palabras o los malos consejos o las malas asesorías de esas personas lo que van a hacer es dañarnos a nosotros y dañar a los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de ofrenda, ¿quién ofrenda? La persona generosa, la que tiene mucho y la que no tiene mucho. Es que dar es un ministerio, ya lo dije en el primer episodio. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene muchos terrenos y no los puede ocupar todos, obviamente, entonces, ¿qué debe hacer? Ofrendar al ministerio, ofrendar a la obra del Señor Jesucristo primeramente, para que la obra tenga comodidad, ¿sí? Y si, por ejemplo, una persona tiene muchos muebles y ya no le caben en la casa, ¿qué debe hacer? Ofrendar algunos de esos muebles. Y si tiene mucha ropa, ofrendar esa ropa, porque hay gente que no tiene casi ropa. Entonces, nosotros nos despojamos, pero eso son ofrendas. O sea, ofrendas, cosas que ofrecemos con amor. Por ejemplo, si una persona me dice a mí, Pati, te invito
a que vengas a tal lugar, yo te pago todo. A nosotros nos han invitado con todo pago y nos dicen, Pati, vente a tal parte que te pagamos todo con Ezequiel. Y nosotros hemos salido a muchas partes con Ezequiel con todo pago. Se llaman ofrendas. No es porque uno esté pidiendo ni esté dando lástima o llorándole a la gente, sino que la gente ve cualidades y valores en uno, el aprecio que le tienen a uno. Entonces ese aprecio se ve representado en ofrendas. Entonces cuando, por ejemplo, y yo me quedo sobre todo muy impactada porque mi familia me ofrenda muchas cosas a mí constantemente. Entonces yo digo, me ofrendan mucho porque me aprecian, porque me quieren, porque me valoran, por eso ofrendan, todos los de mi familia. Entonces es como diciéndome, Pati, te valoramos y te apreciamos y por eso te damos estas ofrendas. Entonces es muy bonito y quizás tú dirás, pero yo ¿cómo puedo ofrendar? Entregando cariñosamente cosas. Yo le enseño a mi hijo Ezequiel, mi amor, aprenda a ofrendar. Si tiene un amiguito que usted aprecia, regálele alguna cosa, sea algo tuyo, un juguete que tú no uses, que ya tienes muchos, o le llevas unas galletas también de tu lonchera, le llevas otras galletas a tu amigo, a tu amiguita, de compañeritos. Son ofrendas. Jesús se ofrendó, Jesús se entregó también, voluntariamente y por amor. Entonces la ofrenda es cuando nosotros entregamos voluntariamente, con mucho amor a las personas, las cosas. Entonces, si a nosotros nos invitan a una casa, y Proverbios también, yo les invito que para el próximo año 2025 pongan como misión leer todos los proverbios, que son 31, que equivale a un mes, 31 días de un mes. Léanlo constantemente, porque los proverbios tienen sabiduría, consejos, comportamiento con los demás, inteligencia de cómo comportarnos y también de qué evitar o qué cosas evitar hacer. Entonces Proverbios es como un libro de 31 proverbios del mes. Y en los proverbios también dice que cuando nosotros vayamos a la casa de un rico nos abstengamos de comer todo lo que nos den, porque ellos con su boca dicen, come tranquilo, pero por dentro nos están maldiciendo, porque ellos tienen que compartir esa comida con nosotros. Y yo les puedo decir por experiencia personal, nosotros con mi hijo Ezequiel hemos ido a muchas mansiones de gente muy rica, que son multimillonarios. Y yo he visto esa dinámica, que una de las ataduras que tiene el rico es que le cuesta compartir la comida, o le gusta comer solo en la mesa sin nadie, o no le gusta compartir la comida que tiene en la nevera ni en la alacena, o que si la comparte la da, pero por dentro tiene como rabia de tenerse que despojar de esa comida, porque se vuelven tacaños y avarientos. Entonces ya no les gusta dar. Y yo he visto ese comportamiento en muchas personas que tienen plata, y es el mismo, les cuesta compartir la comida. Y yo digo, wow, ¿por qué? Porque se vuelven avarientos, como el rico insensato que tenía muchas bodegas y él decía que eran para él solo. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos desde el amor, no desde la obligación. Si yo voy a dar algo que es mío y lo voy a dar por obligación y porque me están imponiendo eso, yo lo voy a dar de mala gana, como Caín dio la ofrenda. Pero si yo tengo un pensamiento que viene de Dios y Él me dice, Pati, tú tienes muchos accesorios, tienes muchas cosas, regala. Yo lo hago desde el amor. ¿Por qué? Porque el Eterno, como se los dije al inicio, Él no obliga a nadie a que dé nada. Entonces, en estos días que cumplí años, que ustedes se dieron cuenta que estuve de cumpleaños, una persona me dio bastantes regalitos. Ella es muy tierna.
y me dio bastantes regalitos porque ella tiene un corazón demasiado tierno. Y me decía, Pati, mira esta cosita y mira esto, pero cosas lindísimas. Y yo dije, bueno, muchas gracias porque es el amor. Yo nunca se las pedí. Y a las amistades que tengo saben que yo no les pido nada. Ni que mi enfoque es generar lástima para tener dinero, o que me ofrenden, o que me den, o que me diezmen, o que me entreguen dineros. No, lo hacen porque nos quieren con Ezequiel, entonces es muy bonito, la ofrenda. Entonces en la historia de esta viuda, no solamente la de Sarepta, la del Antiguo Testamento, sino la viuda en el Nuevo Testamento de Lucas 21, ellas no tenían sino una provisión, nada más. Pero esa única provisión quisieron dar y dieron con amor, confiando en que de esa provisión que entregaban vendría más provisión. Entonces, no sé ustedes cuántos han hecho ejercicios de dar de lo que tienen. Por ejemplo, si tú tienes para coger un solo transporte, un bus, por ejemplo, y ves a otra persona que no tiene el pasaje, y tú le entregas tu pasaje, te quedas sin pasaje. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a la casa? Entonces, esa es una prueba de gran fe. La viuda de Sarepta tuvo una prueba de gran fe, y la viuda de las 2 monedas también tuvo una prueba de gran fe. Era como el Eterno diciéndole, entrégame eso, yo te lo voy a devolver con más intereses. Y así fue. Entonces también vemos que la ofrenda del niño que entregó los panes y los peces, ese niño tenía ese era su almuerzo, era el primer sándwich de atún, porque era pan y pescado, entonces vendría siendo el sándwichito de atún. Y el niño, como es desapegado a las cosas materiales, las entregó inmediatamente sin decir, este es mi almuerzo, me voy a quedar sin comida, ¿qué voy a hacer? Las entregó la provisión, los panes, los peces. ¿Y qué trajo el niño y los demás como recompensa? La gran multiplicación de los peces y los panes. Porque el Eterno no necesita nuestras cosas. Él lo único que quiere es ver qué desapegados estamos nosotros de esas cosas materiales. Porque nosotros pensamos que entre más tengamos, más valiosos somos. Que la gente nos va a amar y nos va a respetar más porque tenemos muchas cosas. Mentiras. Hay ricos de plata pero pobres espirituales, y hay ricos espirituales pero no tienen plata económicamente hablando. Pero dice la palabra de Dios que en el cielo habrán muchos pobres económicos, pero ricos espirituales. Cuando nosotros entendemos eso, ya no nos preocupamos tanto por la plata ni por las cosas materiales. Este capuchino de vainilla está great. Bueno, entonces la ofrenda es algo que tú ofreces con amor, sea comida, ropa, dinero, terrenos, regalos, lo que quieras dar con amor, que tú dices, yo voy a dar esto porque quiero, no porque me obliga. Esa es la ofrenda. Y la limosna es lo que pasó aquí con Lucas capítulo 21, que todos los ricos estaban yendo a dar de lo que les sobraba. Ellos tenían de todo: comida, ropa, plata, casas, lujos. Ellos estaban bien. Entonces iban al templo y dejaban, como por decir algo, si el presidente Donald Trump de Estados Unidos le diera una limosna a un mendigo, no le daría $1, le daría $100, porque para él $100 es nada. O para Bill Gates o para Elon Musk, esos grandes multimillonarios,
para ellos dar un billete no es nada, porque les sobra billetes y les sobra dinero. Entonces los ricos de Lucas 21 estaban dando lo que ellos querían, porque eso que estaban dando no los iba a afectar en sus finanzas. No les iba a hacer, como se dice, un hueco financiero, pero a la viuda sí, porque si ella tenía dos moneditas equivale, digamos, en este tiempo a comprarse un huevito con un pan. Y ya. Entonces, la viuda sí no tenía de dónde sacar más. Era una mujer sola, era una mujer sin esposo, nuevamente desprotegida, sin casa, sin protección de un subsidio, sin protección de una pensión, sin protección de los hijos, sin protección del gobierno, sin protección de nadie, sola, huérfana, espiritualmente hablando, desamparada, sin esposo, sin familia, porque cuando uno está mal, como se los dije hace un momento, todos se van del lado de uno, nadie se quiere responsabilizar de los problemas de uno. Los únicos que se meten en la brecha y en la causa con uno, pues yo lo digo en mi experiencia personal, es la familia. Si no hubiera sido por mi familia, yo también hubiera quedado como la viuda de Sarepta o como la viuda de las dos moneditas, pero Dios dijo, yo te levanto, y luego ya Él me levantó en todas las áreas, ya en la parte artística, en la parte ministerial, nos dio más y mucho más, y con paz, ¿sí? Que la paz viene de Dios. Entonces, la limosna es, me desprendo de esto que no necesito. Esa es la limosna. Entonces, por eso es que cuando las personas van a la iglesia católica hay unos cofres de hierro. Yo recuerdo cuando iba con mi abuelito pequeña, yo tenía como 7 añitos. Y él me daba unas moneditas. Me decía, mi niña, vaya ponga la limosna. Y sonaba, cuando yo echaba las moneditas sonaba como el hierro, ¿sí? Porque tal vez habían sacado ya todas las monedas, entonces el cofre estaba vacío, entonces sonaba tin, tin, bien duro. Yo recuerdo. Limosna, dar de lo que te sobra, de lo que no te hace falta, de lo que no te afecta para nada dar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchas blusas o muchos bolsos, o yo tengo muchísimas cosas, de lo que yo dé, yo digo, ay, voy a dar esto, es una limosna, yo lo entrego porque no me hace falta, no estoy haciendo ningún esfuerzo. Entonces, cuando una persona da una limosna, como los ricos, dice aquí que los ricos daban de lo que les sobraba, pero la viuda iba a dar las dos monedas que era su vida, su sustento, su comida. Entonces, cuando por ejemplo a uno le dan una cosa que, ay, mira, llévate esto, la limosna, o sea, me sobra esto, llévatelo. Pero cuando es una ofrenda, es una cosa con amor, nueva, buena, de calidad, con amor, te la ponen en tus manos, te bendicen cuando te dan esa ofrenda, pero la limosna es una cosa que se da ahí como con desprecio. Por eso es que en las parroquias, en las iglesias católicas, la gente da la limosna. ¿Y qué es la limosna? Lo que te sobra. No es que lo apartaste exclusivamente para Dios, sino que tú llevas un billete o unas monedas y las metes allá en el cofre de la parroquia. Pero si vas a la iglesia cristiana y no diezmas, das la limosna. Un billetico, unas moneditas, lo que te sobra, sin ningún esfuerzo. Caín daba de lo mejor, Abel daba de lo peor. ¿Por qué? Porque eran dos diferentes corazones. Caín era salvaje, Abel era pastor. Tenían dos temperamentos muy diferentes, eran dos personas completamente diferentes. Entonces, la limosna es lo que te sobra. Llévate esta comida que me sobró este poquito de mercado, llévatelo.
tengo estos zapatos que ya están viejos, llévatelos. O sea, los sobrantes, no lo excelso, no lo excelente, sino lo que te sobra. Es como un insulto, es como decir, no te mereces sino la limosna. Por ejemplo, cuando una pareja te traiciona y quiere volver a ti, ya no regresa tu esposo ni tu esposa excelsa, o sea, en las mejores condiciones, regresa la limosna, lo que sobra de esa persona. Entonces por eso es que también la Biblia dice que nosotros no podemos permitir que cuando ha habido infidelidad, la mujer o el hombre vuelva con la persona infiel, porque vuelve y se mancha con la infidelidad. La persona que recibe a la pareja infiel se mancha con esa infidelidad que cometió la pareja. Entonces dice que es como volver a manchar la tierra. Y por eso el Señor dice que no, que cuando una pareja ya ha sido infiel y aunque quiera regresar y regresara otra vez al hogar, Dios lo ve como un acto de contaminación. Por eso lo dice, si la esposa quiere volverlo a recibir, ella está en toda su libertad, en todo su derecho de decidir si sí lo recibe, si no lo recibe. ¿Por qué? Porque ya la tierra se manchó, el matrimonio está manchado. Entonces ya llega la limosna, lo que sobró de esa persona en su infidelidad. Es lo mismo, cuando nosotros le damos al Señor, como Caín le daba la limosna, o sea, lo mejor me imagino se lo guardaba y lo peor era para la ofrenda. Entonces también el Eterno dice en su palabra que cuando nosotros demos una ofrenda tiene que ser lo excelente, no puede ser la limosna, no puede ser de lo que te sobre. ¿Sí? Ay, bueno, entonces yo almorcé y te dejé este sobradito acá, limosna. ¿Sí? Que es lo que piden los indigentes en las puertas de los negocios y de los restaurantes. Deme de lo que le sobre, limosna. Entonces la gente lo que hace es que cuando una persona está almorzando y digamos dejó una porción de almuerzo, se la da ¿a quién? Al indigente, al mendigo, la limosna. Lo que le sobró de su almuerzo, ¿sí? Y Dios no necesita nuestras limosnas, ni nosotros necesitamos recibir la limosna de nadie. Yo le doy gloria a Dios que a mí me dan las cosas nuevas y buenas y bonitas y las excelentes. A mi hijo Ezequiel y a mí. No me dan los sobrantes. No me tratan como si yo fuera como cualquier cosa, sino que me dicen, Pati, mira, esto es para ti, esto es para Ezequiel. Lo excelente, lo excelso, lo mejor, porque el Eterno se dio a sí mismo Jesús en excelencia. La crucifixión fue un acto excelente. Desde que él lo apresaron hasta que fue a la cruz y lo enterraron. Fue un acto excelente. Entonces, el Eterno lo que nos dice es que Él no va a recibir nuestras limosnas, nuestros sobrantes, sino lo excelente. Vamos a hablar en tercer lugar del ayuno, porque mucha gente no sabe qué es un ayuno y yo escucho a muchas personas decir que están en ayuno, que están haciendo ayunos y casi todos los días ayunan y uno dice, ¿por qué tanto ayuno? Porque el ayuno tiene diferentes significados para diferentes cosas. Entonces cuando una persona dice que está en ayuno, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Entiendes qué es un ayuno? Ayuno significa abstención de cosas o de comida o de hacer ciertas cosas. Entonces yo no solamente puedo ayunar, no comer, yo también puedo ayunar y abstenerme de hacer otras cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, si yo sé, esto es un ejemplo, no me pasa en la vida real, estoy inventando, es cualquier cosa. Si por ejemplo una persona se toma,
Bueno, entonces continuamos con el tema de el ayuno. Isaías 58, el verdadero ayuno, el ayuno que le agrada a Dios, ¿cuál es? Porque muchas personas ayunan y dicen, bueno, que se toman 10 tazas de café diarias y que quieren ayunar la mitad de los vasos de café que se toman. Entonces, que van a hacer un ayuno de café, otros van a hacer ayuno de televisión, otros van a hacer ayuno de internet, otros van a hacer ayuno de comida, alimentos, otros van a hacer ayuno de gastar y derrochar la plata en cosas que no valen la pena. Bueno, muchas clases de ayuno que no solamente son los alimentos, ¿sí? Entonces en Isaías 58, vayamos allá por favor. Ya estoy en el tema del ayuno, porque estamos hablando qué es la ofrenda, qué es la limosna, qué es el ayuno. Estamos en el segundo episodio de esta serie, que es una serie de estudio profundo y explicativo de la Biblia. Entonces en Isaías 58 se habla acerca del ayuno que a Dios le agrada y cuál ayuno a Dios no le agrada. Entonces 58, vayamos a mirar. Isaías 58 dice el ayuno que no agrada a Dios. Entonces Dios le dijo a Isaías, Isaías significa príncipe de paz, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de su culpa y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar a Dios si no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Y ahí sigue pues él explicando qué hacía esta gente cuando ayunaba. Dejaban de comer, pero hacían toda clase de cosas malas, que a Dios no le agradaban esas cosas. Pero más sin embargo ellos lo que hacían era como sacrificar el cuerpo o castigar el cuerpo con no comida, pero por el otro lado estaban haciendo todas las cosas que a Dios no le agradaban, peleaban, maltrataban a la gente, hacían cosas malas. Entonces Dios dice, ese ayuno no me agrada, porque ustedes dejan de comer, pero siguen pecando, entonces no están haciendo nada. Entonces el verdadero ayuno que a Dios le agrada está en Isaías 58. Primero explica cuál no le agrada y después dice cuál sí le agrada. A Él le agrada que hagamos cosas justas. ¿Qué significa hacer cosas justas? Cosas que no le hacen daño a nadie. Entonces una persona puede ayunar 40 días y 40 noches, pero ser una persona injusta, maltratar a los demás, hacerle daño a la gente, pelear, discutir, buscar contienda, estar en los pleitos, estar en chismes, estar en toda clase de enredos, en nudos, llevando chismes, trayendo chismes. Es decir, puede dejar de comer comida, pero no ha podido esa persona hacer un ayuno de su comportamiento, porque ese también es un ayuno válido. Entonces esta gente aquí se daban golpes, peleaban, maltrataban a los demás, hacían todas las cosas malas y dijo Dios, no, a mí no me gusta ese ayuno. Entonces sigue diciendo ahí,
Ustedes agachan la cabeza como una, dice aquí, caña del río, y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno. Y día agradable para Dios, pero en realidad no es así. Es decir, ellos se vestían con ropas oscuras o ropas viejas, se ponían pálidas las caras, se ponían tristes de actitud, agachaban la cabeza como si estuvieran desanimados, para que la gente viera que ellos estaban en un ayuno. Estaban haciendo rituales externos, pero internamente, de verdad y de corazón, no estaban ayunando ni se estaban arrepintiendo. Entonces él dice, el ayuno que a Dios le agrada. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. ¿Qué es un preso que está injustamente encadenado? Es una persona que ha decretado cosas malas contra otra y la tiene encadenada con esos decretos o con esos chismes o con esas palabras, ¿sí? Entonces, encadenar a una persona es tenerla sometida bajo un decreto, una maldición, o haberla metido en problemas o en chismes o en enredos, y tenerla cautiva en esa injusticia, porque si la persona no tenía nada que ver en esa injusticia y tú la metiste en la injusticia y hiciste que esa persona de alguna manera no tenga una tranquilidad, una paz, una libertad, está siendo injusto con esa persona, porque tú la tienes encarcelada con todo eso que le estás haciendo daño. Entonces, el Señor dice, no me agrada. Es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que no tienen, es decir, es que compartan el pan con el que tiene hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Entonces ahí le estás diciendo, a mí lo que me agrada y lo que me gusta es que ustedes hagan las cosas bien. Permíteme acá, sí, yo acá tengo, espérate un momento. Entonces lo que dice es, a mí lo que me agrada es que ustedes hagan las cosas bien, que sean justos con los demás, que le provean al que no tiene comida, que le den vestuario al que no tiene ropa, que liberen a la gente que ustedes tienen atada con algún chisme o con alguna maldición, odio, rencores, falta de perdón, resentimiento, que hagan todas las cosas que son agradables a Dios y que son justas. Entonces, esta gente hacía todo externo para demostrarle a los demás y que los vieran, nada más, pero no estaban haciendo nada que le agradara a Dios. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto, es decir, habrá restauración. Todos hemos sido de alguna manera lastimados, sea en la infancia, en la niñez, en la juventud, en cualquier etapa de nuestra vida. Y todos los seres humanos necesitamos restauración. Entonces todos necesitamos sanidad de las heridas, de los recuerdos, de las palabras, de las acciones, de las injusticias, de todo lo que nos han hecho, ¿sí? Entonces, aquí lo que le está diciendo el Eterno a la gente es, usted quiere verdaderamente ayunar, comience ayunando Isaías 58. Ese es el verdadero ayuno que a mí me gusta. Porque la gente está en ayuno de comida, pero sigue peleando con los demás, sigue hablando mal de los demás, sigue odiando a los demás, sigue maltratando a los demás, sigue haciéndole daño a los demás. Entonces, aunque dejes de comer, como Caín, que llevaba la ofrenda, pero tenía una mala actitud. Entonces, aunque ayunes y no comas, tu mala actitud es una ofrenda que Dios no acepta, porque es un ayuno que no le agrada a Dios. El ayuno es abstenerse de comer, también es abstenerse de hablar, es abstenerse de actuar. Hay matrimonios que necesitan ayuno
porque han entrado muchas cosas dentro de la relación matrimonial y necesitan un ayuno el uno y el otro aparte para arreglar sus conflictos de matrimonio. Hay que ayunar también por los hijos, hay que ayunar también por la familia, hay que ayunar por personas que Dios nos pone en nuestro corazón que están en una necesidad, en una grande, digamos, problemática, ayunar por ellos también. Hay momentos en que necesitamos ayunar por respuestas para que Dios abra el camino, abra la bendición, o como Daniel, él también oraba por respuestas, el profeta Daniel en la Biblia. Y nosotros podemos ayunar de muchas formas, no solamente dejar de comer. Entonces, por ejemplo, yo sé que si algo para mí es una adicción, es un ejemplo, estoy inventando, no es mi caso. Si por ejemplo una persona tiene una adicción, o yo tengo una adicción a algo que yo sé que es algo que me quita el tiempo, la energía, la paz, la presencia de Dios. Si una persona es adicta, digamos, al Netflix, o es adicta a los juegos, o es adicta a las redes sociales, o es adicta a algún vicio de licor, de drogas o de tabaquismo, bueno, cualquier cosa, o es una persona que es chismosa, que le gusta estar enredándole la vida a los demás, puede ayunar eso, que sabe que es una gran debilidad en su vida y es una atadura. No puede hacer ese tipo de ayunos también. Entonces uno se puede abstener de muchas cosas y también presentársela al Eterno como un ayuno. Entonces, por ejemplo, si una persona no puede dejar de tomar tinto, yo escucho personas que se toman hasta 10, 12 tazas de tinto, casi a reventar el corazón, porque la cafeína tiene una sustancia que es buena para el cuerpo en una medida y es muy mala para el corazón en otra medida. Entonces me contaba un pastor, amigo mío, con la esposa, me contaba él que él se tomaba hasta 20 tazas de café diarias y el corazón era que se quería explotar, hasta que él entendió de que él se estaba haciendo daño a sí mismo, a su cuerpo, con ese café. Y él me contaba que él le ofreció un ayuno a Dios y le dijo que le quitara esa adicción al café. Y entonces ya después de un tiempo, él ya no tomaba sino café con leche, o diluido en leche, y poquitas porciones, 2 o 3, porque Dios lo sanó de esa adicción. Y por ejemplo, si una persona es adicta al dinero, puede hacer un ayuno para que el Eterno le quite la codicia y la avaricia, el amor a la plata. Si una persona odia a otra, tiene que hacer un ayuno y preguntarle al Eterno por qué él odia tanto a esa persona, realmente qué le hace recordar esa persona a la otra de sí misma, ¿sí? Bueno, uno tiene que buscar la raíz de todo. Hay gente que dice no sanemos, quedémonos así que así estamos bien. No, hay que ir a la raíz de todo problema y buscar la raíz de donde surgió y empezó a crecer el problema y arrancar el problema desde la raíz, no dejar nada. Eso, háganse de cuenta como en Sodoma y Gomorra, que todo fue quemado desde la tierra y allá no crece nada, porque todos los cimientos fueron quemados. De raíz se quemó el pecado de la homosexualidad en esa tierra de Sodoma y de Gomorra, que hasta el día de hoy es una mancha negra que se ve desde el satélite y ahí no crece nada, porque fue un juicio donde Dios lo que quería decir es: yo quemo ese pecado en la tierra desde la raíz. Entonces hay que quemar y hay que arrancar y hay que quitar todo lo que venga de una raíz que esté dando más raíces y más frutos, o sea, de ese problema. Entonces el ayuno es para limpiarnos, el ayuno es para arreglar nuestras cuentas con el Eterno, es ajustar nuestras cuentas con Él y ajustar nuestras cuentas con nosotros mismos, porque el problema de nosotros los seres humanos fuimos dañados en la mente. Todos nuestros problemas residen en esta parte, en la mente. Entonces nosotros tenemos que
ir hasta la raíz de nuestra mente y empezar a esculcar y a escarbar de dónde comenzó el problema en el área que sea. Y por eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela las profundidades, las oscuridades, los lugares más recógnitos de nuestra alma, que están ahí guardados secretamente y escondidos y tapados y sellados, y el Espíritu Santo nos alumbra y nos muestra esa oscuridad, y es por eso que hay cosas que vienen de revelación a nuestra vida, y esas cosas que el Eterno nos revela son las que nos sanan de nuestro pasado, de nuestra niñez, capítulos con personas, relaciones con parejas, problemas con los hijos, con la familia, y Él nos muestra la raíz. Él sí nos muestra realmente la profundidad. A mí me ha mostrado profundidades de cosas que yo ni sabía, y con esas profundidades que Él me ha revelado, yo he sanado en muchas áreas, pero es porque el Espíritu Santo es una lámpara que ilumina tu oscuridad y te hace ver claramente dónde está el problema de las cosas. Y entonces, cuando nosotros decimos que estamos en ayuno, yo escuché en una iglesia cristiana algún día que la pastora estaba muy gorda. Entonces dijo a la congregación, a las mujeres, porque estábamos en un ayuno, y ella dijo: ay no, estoy muy pasada de peso, vamos a meternos en un ayuno para adelgazar. No es el ayuno que a Dios le agrada, que dejes de comer solo para adelgazar, porque hay gente que hace eso. Ayuna, pero es para adelgazar, no es para cambiar, ni arrepentirse, ni ser una mejor persona, ni buscar la presencia de Dios, no, sino para adelgazar. Entonces ese ayuno no lo recibe Dios, porque Él lo ve como algo que es para tu beneficio, para tu estética, para tu ego, pero no es para nada que tenga que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, retomo. El diezmo son 3 formas diferentes de diezmar. Está el diezmo del tiempo, está el diezmo del servicio y está el diezmo del dinero. La ofrenda es algo que tú ofreces con amor porque te nace, nadie te obliga. La limosna es dar de lo que te sobra las migajas. Y el ayuno es limpiarnos por dentro, liberarnos primeramente por dentro, porque nadie puede liberar a otra persona estando atado. Primero uno se libera por dentro para poder ir a liberar a otras personas. El Señor a mí me ha mostrado hace como 1 año y medio, como casi 2 años, a una persona que tiene una brujería con magia negra. Y Él me la ha mostrado siempre y me ha dicho, ella tiene una brujería con magia negra y necesita una liberación. Y yo le he hecho una liberación a esa persona muchos años atrás. El Señor me usó para liberarla de otras cautividades, pero ya me ha mostrado que ella constantemente está como en rituales y trayendo energías y fuerzas y velas y muchas cosas a su vida, como cosas metafísicas y de la nueva era, y se ha llenado de más cosas. Entonces, como recibe tanta comida, tantos regalos, tantas cosas que le dan de todas partes, hasta gente extraña, se ha llenado de muchas cosas, y entre esas cosas que ella se ha puesto ropas, se ha tomado cosas, se ha comido cosas, ha llevado cosas embrujadas a su casa, hay una brujería negra, o sea, una magia negra, como de muerte. Entonces la mujer ha tenido muchísimos accidentes, ha tenido episodios de cosas de muerte, y la gente dirá, ¿pero qué le pasa? Es todo eso, que uno deja entrar a su vida de cualquier cosa que a uno le regalen, que le estén regalando, dando, que de todas partes lo invadan a uno con regalitos y con cositas y con comidas, y comete esto, tomate aquello, ponete esto, untate aquello. Entonces ahí puede venir la brujería. Entonces yo le he dicho, Padre, ¿tú quieres que yo la ministre a ella en liberación? Y me ha dicho, es algo muy fuerte. Yo te diré cuándo es el momento de hacerle la liberación, pero ya eso está descubierto. Entonces,
para entrar a una liberación la persona tiene que estar en muchísima santidad espiritual, sexual, las cuentas claras con la gente, porque el que ministra una liberación va a recibir un contraataque del adversario del contrario, y ese contraataque primeramente va a llegar a la familia de esa persona. El enemigo se va a cobrar la venganza con la familia. Si tiene un hogar, se va a cobrar venganza con el hogar. Si tiene hijos, se va a cobrar venganza con los hijos, para destruir primeramente a los familiares y luego destruir a esa persona. Porque nadie puede meterse al reino de las tinieblas sin tener autoridad. Entonces, estos que ayunaban querían era que los vieran. Que estaban en ayuno y que eran aparentemente muy santos y que eran personas muy puras. Pero estaban haciendo todo era para ser vistos por los demás, pero de corazón no habían cambiado. No estaban realmente buscando al Eterno. Entonces el Eterno les dijo, no me gusta ese ayuno que ustedes hacen, porque ese ayuno es injusto. Porque ustedes no tienen sus cuentas claras con los demás y están en ayuno solamente mortificando el cuerpo. De alguna manera estaban castigando al cuerpo de no comer, pero seguían haciendo todo lo que hacían cuando no ayunaban, o sea, seguían en pecado. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va a ayunar, ¿qué tiene que hacer? Irse aparte, desconectarse de la gente si puede, ese día orar, ese día cantar, ese día leer la Biblia, ese día estar en silencio, no tener nada que lo distraiga de ruidos. Pero si tuviera que trabajar, porque no puede estar ayunando en un día de reposo total y le toca ayunar, es más difícil, porque se va a encontrar con gente que le va a querer sacar del ayuno, haciéndole enojar, haciéndole hablar, haciéndole decir cosas que no quiere decir. Entonces el ayuno, por eso el ayuno se debe presentar, es cuando uno va a la iglesia. Hay muchos tipos de ayuno, este no sería el tema. Si yo tengo una predica del ayuno, se las dejo acá en los enlaces azules para que ustedes tengan una claridad de qué es el ayuno. Hoy hemos hablado acerca de este segundo episodio, que es la ofrenda, que es la limosna, que es el ayuno. Así que les dejo aquí abajito también el primer episodio, este es el segundo, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad para aprender más de la palabra de Dios aquí en su canal UNBJ, Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Recuerda suscribirte, darle me gusta, like si quieres, suscribirte y compartir, y comentar si quieres. Nosotros no esperamos comentarios, pues sabemos que estas prédicas son de estudio y de aprendizaje, pero si quieres comentar algo lo puedes hacer. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Feliz Navidad, aunque Jesús no nació en diciembre, ni el 24 de diciembre. Jesús nació en otro mes del año, y eso nadie lo sabe, sino que solo lo sabe María, que ya no está aquí, y José, que ya tampoco está aquí, y los que vieron nacer a Jesús en el pesebre sabrían esa fecha exacta, pero nosotros no sabemos qué fecha exacta nació Jesús. Así que esto que conmemoramos como si fuera el nacimiento de Jesús, realmente Él no nació en diciembre, sino en cualquier otro mes que nadie sabe cuándo exactamente. Así que este año, ya final casi, es para lo que yo les digo, arreglar cuentas, ponerte a cuentas con el Eterno, con las demás personas, pedir perdón desde el arrepentimiento genuino, cambiar y seguir adelante el camino. Un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos.